El sol de la tarde se filtraba a través de los vitrales de la Catedral de San Pablo en Madrid, proyectando un caleidoscopio de colores sobre los bancos de madera pulida. El padre Miguel Ángel Sotomayor, de 45 años, se encontraba en el confesionario, escuchando con aparente atención los pecados de sus feligreses. Su rostro sereno y sus ojos castaños transmitían una calma que había ganado la confianza de la comunidad durante los últimos 15 años. Lo que nadie en la parroquia podía imaginar era que detrás de esa fachada de santidad y devoción se escondía un hombre que guardaba secretos tan oscuros como las sombras que se proyectaban en las esquinas más recónditas de la catedral. La inspectora Elena Ruiz del Departamento de Homicidios de Madrid recibió la llamada un martes por la mañana. Era principios de octubre de 2023 y el aire fresco del otoño comenzaba a instalarse en la ciudad. Inspectora, tenemos un cuerpo en la calle Toledo, cerca de la Plaza Mayor, informó el sargento Javier Méndez, su compañero de hace una década. Elena conducía su Seat León mientras repasaba mentalmente los detalles del caso que acababa de recibir. Una mujer de aproximadamente 35 años había sido encontrada sin vida en su apartamento. La víctima, Marina Velasco, era profesora de arte en un prestigioso colegio privado y, según los primeros informes, llevaba varios días muerta cuando la encontró su hermana, Lucía Velasco, después de no responder a sus llamadas durante una semana. Al llegar a la escena del crimen, Elena se encontró con un apartamento meticulosamente ordenado, casi artificial en su pulcritud. El cuerpo de Marina yacía en su cama, vestida con un camisón de seda blanca, como si estuviera dormida, excepto por las marcas de estrangulamiento en su cuello, que contaban una historia muy diferente. El asesino la conocía, comentó el forense, doctor Alberto Ramírez, mientras examinaba el cuerpo. No hay signos de entrada forzada, todo está en su lugar, y la posición del cuerpo sugiere que fue colocada así después de la muerte. Quien hizo esto se tomó su tiempo. La inspectora Ruiz comenzó a examinar el apartamento con ojo crítico. En la mesa del comedor, un juego de té para 2 personas permanecía intacto, como una escena congelada en el tiempo. Las tazas contenían residuos de lo que parecía ser té de manzanilla, y junto a ellas, un plato con galletas caseras apenas tocadas. En el dormitorio, sobre la mesita de noche, encontraron un diario personal. Elena lo hojeó con cuidado, usando guantes de látex. Las últimas entradas revelaban que Marina había estado viendo a alguien en secreto, alguien que, según sus palabras, entendía su alma como nadie más podía hacerlo. La hermana de la víctima, Lucía, llegó al apartamento para ser interrogada. Con lágrimas en los ojos y las manos temblorosas, describió a Marina como una mujer reservada, pero apasionada por su trabajo y por el arte. Últimamente estaba diferente, explicó Lucía, más feliz, más misteriosa. Mencionó que había conocido a alguien especial, pero nunca me dio detalles. Dijo que era complicado. El equipo forense encontró varios cabellos que no pertenecían a la víctima y restos de ADN en una de las tazas de té. También recuperaron huellas parciales en varios objetos de la casa. Elena ordenó que todo fuera enviado al laboratorio de inmediato. Durante la investigación inicial del entorno de Marina, surgió un detalle intrigante. Había estado haciendo donaciones regulares y significativas a la Catedral de San Pablo durante los últimos 6 meses. Las cantidades eran llamativas para el salario de una profesora de arte. El sargento Méndez entrevistó a los vecinos del edificio. Una anciana del apartamento contiguo, doña Carmen Ortiz, mencionó haber visto a un hombre vestido de negro visitando a Marina regularmente en las últimas semanas. Siempre venía al anochecer, recordó la anciana. Un hombre muy educado, con voz suave. Me recordaba a un sacerdote. Elena sintió que las piezas comenzaban a encajar de una manera perturbadora. Las donaciones a la iglesia, las visitas nocturnas de un hombre de negro,
el secretismo alrededor de la nueva relación de Marina. Todo apuntaba en una dirección que la inspectora no quería contemplar. La investigación se extendió hacia la Catedral de San Pablo, donde el padre Miguel Ángel Sotomayor recibió a los investigadores con una calma que rozaba la indiferencia. Marina era una feligresa devota, explicó con voz serena. Sus donaciones ayudaban a mantener nuestros programas de caridad. Sin embargo, Elena notó un ligero temblor en sus manos cuando mencionó el nombre de la víctima. La investigación tomó un giro significativo cuando el laboratorio forense entregó los primeros resultados. Los cabellos encontrados en el apartamento de Marina correspondían a un hombre caucásico, y las huellas parciales, aunque no lo suficientemente claras para una identificación definitiva, mostraban patrones similares a las que el padre Sotomayor había proporcionado voluntariamente durante su entrevista inicial. La inspectora Ruiz decidió profundizar en el pasado del sacerdote. Con la ayuda de la analista de datos, Laura Fernández, comenzó a desentrañar la historia de Miguel Ángel Sotomayor antes de su ordenación. Descubrieron que había estudiado en el Seminario de Toledo, donde sus superiores lo describían como brillante pero reservado. Sin embargo, había un vacío de 3 años en su historia, justo antes de unirse a la Catedral de San Pablo. Mientras tanto, el sargento Méndez entrevistó a varios miembros del personal de la catedral. La secretaria parroquial, Rosa Martínez, de 62 años, reveló un detalle crucial. El padre Sotomayor solía reunirse con Marina en su despacho después de la misa vespertina. Decían que era para planificar actividades benéficas, pero las reuniones se prolongaban durante horas. El equipo de investigación también encontró conexiones entre Marina y una galería de arte cercana a la catedral. La propietaria, Isabel Quiroga, una mujer elegante de unos 50 años, confirmó que Marina había estado trabajando en una serie de pinturas religiosas. Mencionó que tenía un mentor espiritual que la inspiraba, recordó Isabel. Sus últimas obras eran intensas, casi obsesivas, llenas de símbolos religiosos y figuras sombrías. La inspectora Ruiz solicitó una orden judicial para acceder a los registros financieros, tanto de Marina como del padre Sotomayor. Los resultados fueron reveladores. Además de las donaciones oficiales a la iglesia, había transferencias regulares a una cuenta en las Islas Caimán, vinculada a una empresa fantasma. El caso dio un vuelco cuando Lucía Velasco volvió a contactar con la policía. Había encontrado una caja de cartas en el trastero de su hermana. Las misivas, escritas a mano con una caligrafía elegante, estaban firmadas simplemente con la inicial M. Su contenido revelaba una relación que iba mucho más allá de la guía espiritual. Mi querida Marina, rezaba una de las cartas, nuestro amor trasciende las ataduras terrenales, pero debemos ser cautelosos. El mundo no está preparado para entender la profundidad de nuestra conexión. El doctor Ramírez completó la autopsia, confirmando que Marina había sido estrangulada con un objeto similar a una estola sacerdotal. También encontró restos de un sedante en su sistema, lo que explicaba por qué no había signos de lucha. Elena ordenó una vigilancia discreta del padre Sotomayor. Los agentes informaron de actividades sospechosas, visitas nocturnas a un almacén en las afueras de Madrid y reuniones con personas de aspecto dudoso en cafeterías apartadas. También intentó seducirme con palabras sobre el amor divino y la conexión espiritual. Cuando lo rechacé, comenzó una campaña de acoso sutil. Tuve que mudarme para escapar de su influencia. El análisis del teléfono móvil de Marina, realizado por la técnica en telecomunicaciones Clara Durán, reveló una serie de mensajes amenazantes recibidos en las semanas previas a su muerte. Los mensajes, enviados desde números desechables, hablaban de consecuencias divinas y el precio de la traición. La inspectora Ruiz ordenó una vigilancia más estrecha de la catedral durante las misas nocturnas. Los agentes observaron que Sotomayor
mantenía reuniones privadas con varias mujeres jóvenes, siguiendo un patrón similar al que había utilizado con Marina. Una de estas mujeres, Carmen Suárez, de 28 años, accedió a hablar con la policía bajo condición de anonimato. Su testimonio confirmó el modus operandi del sacerdote. Primero actuaba como consejero espiritual, luego establecía una conexión emocional profunda y finalmente sugería que su relación era una manifestación del amor divino. El caso dio un giro dramático cuando el equipo forense encontró coincidencias de ADN entre las muestras recogidas en el apartamento de Marina y un caso sin resolver de hacía 5 años en Toledo. En aquel entonces, una joven feligresa llamada Patricia Mendoza había desaparecido misteriosamente, coincidiendo con el traslado del padre Sotomayor a Madrid. La inspectora Ruiz viajó a Toledo para reabrir el caso Mendoza. La familia de Patricia, que nunca había dejado de buscarla, proporcionó detalles inquietantemente similares al caso de Marina. Patricia también mencionó a un guía espiritual que la estaba ayudando a encontrar su verdadero propósito, reveló su madre, Magdalena Mendoza, con lágrimas en los ojos. El equipo de búsqueda, dirigido por el subinspector Rafael Luna, comenzó a examinar propiedades vinculadas a Sotomayor en Toledo. En una antigua casa parroquial abandonada, encontraron evidencia perturbadora, un sótano oculto con objetos personales que podrían pertenecer a Patricia Mendoza. Mientras tanto, en Madrid, el análisis toxicológico completo del cuerpo de Marina reveló más detalles. El doctor Ramírez identificó un patrón de administración gradual de sedantes en las semanas previas a su muerte. Quien hizo esto estaba preparando el terreno, explicó. Los niveles sugieren que la estaban dopando sistemáticamente, probablemente para mantenerla dócil y confundida. La doctora Victoria Roldán, psiquiatra forense, analizó los escritos de Marina y concluyó que mostraban signos claros de manipulación psicológica y gaslighting. El perpetrador utilizó técnicas de control mental sofisticadas, mezclando dogma religioso con manipulación emocional para crear una dependencia total. El equipo financiero descubrió que Sotomayor había comprado recientemente billetes de avión a Argentina, bajo un nombre falso. La inspectora Ruiz sabía que tenían que actuar rápido antes de que pudiera escapar. Una revisión de las cámaras de seguridad cercanas al apartamento de Marina la noche del crimen, realizada por el técnico audiovisual Jorge Méndez, mostró a una figura con sotana entrando al edificio a las 21:47 y saliendo apresuradamente 2 horas después. El análisis de la estola recuperada del cuello de Marina, realizado por la experta textil Marina Torres, confirmó que era del mismo material y fabricante que las utilizadas en la Catedral de San Pablo. Además, encontraron microfibras coincidentes en las uñas de la víctima. La investigación se aceleró cuando Cecilia Vargas, la empleada doméstica de la casa parroquial, se presentó con información crucial. Había encontrado ropa manchada de sangre oculta en el falso fondo de un armario, junto con documentos que sugerían una red de extorsión que se extendía por varias parroquias. El equipo de vigilancia notó que Sotomayor comenzaba a mostrar signos de nerviosismo. Sus homilías se volvieron erráticas, llenas de referencias a la persecución y el martirio. Comenzó a hacer llamadas frecuentes desde teléfonos públicos y a reunirse con personas sospechosas en lugares cada vez más discretos. Una grabación obtenida por un micrófono oculto en su despacho captó una conversación reveladora con otro sacerdote, el padre Julián Rivas. Todo se está desmoronando, se le escuchaba decir a Sotomayor. Ella amenazó con exponerlo todo. No tuve elección. Era ella o todo por lo que he trabajado. La inspectora Ruiz coordinó con el juez de instrucción, Antonio Vega, para obtener órdenes de registro adicionales. La búsqueda en la residencia privada de Sotomayor reveló un alijo de pasaportes falsos, grandes cantidades de dinero en efectivo y un diario personal
que documentaba meticulosamente sus manipulaciones y crímenes. El cerco se cerraba. Los investigadores habían construido un caso sólido que conectaba a Sotomayor no solo con el asesinato de Marina, sino con una red criminal más amplia que incluía fraude, extorsión y posiblemente más víctimas. La última pieza del rompecabezas llegó cuando el equipo forense encontró coincidencias entre el ADN de Sotomayor y evidencia genética preservada del caso Mendoza. No solo había matado a Marina, sino que también era responsable de la desaparición de Patricia 5 años atrás. La inspectora Ruiz decidió que era el momento de actuar. En una operación coordinada, equipos de la policía rodearon la Catedral de San Pablo durante la misa vespertina. El padre Sotomayor estaba en medio de su homilía cuando los agentes entraron. En un último acto de manipulación, intentó presentarse como víctima de una persecución religiosa, apelando a sus feligreses para que lo protegieran. Sin embargo, la evidencia era abrumadora. Durante su arresto, encontraron en su sotana un pendiente que pertenecía a Marina, una pieza de joyería que su hermana Lucía había reportado como desaparecida. El interrogatorio, conducido por Elena Ruiz y el sargento Méndez, duró más de 12 horas. Al principio, Sotomayor mantuvo su fachada de inocencia, pero cuando los investigadores comenzaron a presentar la evidencia metódicamente recopilada, su máscara empezó a resquebrajarse. «¿Sabe? Todo empezó como un juego», confesó finalmente, con una frialdad que heló la sala de interrogatorios. Era tan fácil manipularlas. Venían a mí buscando consuelo espiritual, y yo les daba lo que querían oír. Marina fue diferente. Ella realmente creía que podíamos tener una vida juntos. La confesión de Sotomayor reveló un patrón de comportamiento que se extendía por más de una década. Había perfeccionado un sistema de manipulación que combinaba autoridad espiritual con chantaje emocional. Las donaciones a la Iglesia eran solo la punta del iceberg de una operación criminal sofisticada. El caso de Patricia Mendoza también se resolvió. Sotomayor finalmente reveló la ubicación de su cuerpo, enterrado en los terrenos de la antigua casa parroquial en Toledo. La familia Mendoza pudo, por fin, darle un entierro digno a su hija. La investigación destapó una red de corrupción que implicaba a varios miembros de la jerarquía eclesiástica que habían encubierto las actividades de Sotomayor a cambio de beneficios económicos. El escándalo sacudió los cimientos de la Iglesia en España. Durante el juicio, que duró 3 meses, más víctimas se presentaron para testificar. El patrón era siempre el mismo. Sotomayor identificaba a mujeres vulnerables, las manipulaba usando su autoridad espiritual y las explotaba emocional y financieramente. Cuando amenazaban con exponerlo, respondía con violencia. El testimonio más impactante vino de Carmen Suárez, quien reveló que había estado grabando secretamente sus conversaciones con Sotomayor en las semanas previas al asesinato de Marina. Las grabaciones mostraban su verdadera naturaleza, un depredador calculador que se deleitaba con el poder que ejercía sobre sus víctimas. La defensa intentó alegar trastorno mental, pero los psiquiatras forenses determinaron que Sotomayor era plenamente consciente de sus acciones. La doctora María Sánchez testificó sobre su perfil psicológico, describiéndolo como un psicópata con un narcisismo patológico extremo. El jurado deliberó durante apenas 2 horas antes de emitir un veredicto de culpabilidad. El juez Fernando Montero, considerando la gravedad de los crímenes y el abuso de su posición de confianza, dictó una sentencia ejemplar: 40 años de prisión por el asesinato de Marina Velasco, 25 años adicionales por el asesinato de Patricia Mendoza y 15 años más por los delitos de fraude, extorsión y abuso de poder, totalizando 80 años de prisión. En sus palabras finales antes de la sentencia, el juez Montero declaró: «Ha utilizado usted lo más sagrado, la fe y la confianza de las personas, como un arma para satisfacer sus más bajos instintos.
Sus crímenes no solo han destruido vidas, sino que han traicionado la confianza de una comunidad entera. La inspectora Elena Ruiz, después de presenciar la sentencia, visitó la tumba de Marina Velasco. Dejó un ramo de flores y reflexionó sobre cómo un caso, que comenzó con el descubrimiento de un cuerpo, había destapado una historia de manipulación, poder y traición que había durado más de una década. El caso del padre Sotomayor se convirtió en un punto de inflexión para la Iglesia española, que se vio obligada a implementar protocolos más estrictos de supervisión y control. La Catedral de San Pablo, una vez símbolo de fe y esperanza, tuvo que comenzar un largo proceso de sanación y recuperación de la confianza de sus feligreses,